Bienvenidos a este espacio de reflexión psicoeducativa. Hoy nos centraremos en un tema fundamental, la ética y el diagnóstico psicopatológico en la infancia. Para ilustrarlo, analizaremos el caso de James Bulger ocurrido en 1993 en Reino Unido, donde dos niños de apenas 10 años cometieron un crimen que impactó al mundo. Más allá del hecho, lo importante es comprender las malas praxis éticas y diagnósticas cometidas y qué aprendizajes podemos extraer. Nos acompaña hoy el psicólogo Miguel Flores. ¿Cómo están? Buen día, chicos. Bueno, pues gracias por la invitación y como dije, bueno, estamos en este espacio para aprender y a poder aportar un poco más. Cuéntenos, psicólogo, un poco de su experiencia, de su carrera. Bueno, yo soy psicólogo, tengo maestría en desarrollo temprano y atención, perdón, y educación infantil, con especialidad en atención a la primera infancia. Eh, Desde el 2017 vengo trabajando con primera infancia, adolescencia y familias respecto a crianza y últimamente pues más enfocado en el tema de derechos, en el tema de crianza respetuosa, pues justamente haciendo esta alianza o este enlace con el tema de los derechos infantiles. Y pues, bueno, nada, trabajo en una fundación en Children International con población vulnerable, en este caso pues eh, como facilitador de programas, aportando pues desde esos puntos para el aprendizaje de habilidades para la vida. Muy bien. Hablemos del eje central de este tema, la ética. El caso Bulger nos muestra cómo las decisiones clínicas y judiciales pueden marcar la vida de un niño. Desde esta perspectiva, quisiera preguntarle, ¿qué errores éticos y profesionales se cometieron en la valoración de los menores en este caso? Bueno, como punto general, es que no se llega a como a un diagnóstico en específico, hay mucha, por decirlo de alguna forma, como que se manosea mucho el caso, eh, y eso es bastante complejo, ¿no? Eso es muy complejo, ya que si no sé, primero porque son menores de edad, los victimarios son menores de edad, la víctima es menor de edad, y cuando hablamos de menores de edad, pues sí hay que seguir ciertos protocolos por no solamente los órganos internos de cada país, tengo entendido que esto es en Liverpool, sino que también pues a nivel general, ¿no? Tenemos los derechos humanos, los 10 derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, entonces es muy importante que se pueda seguir todo este protocolo, que se pueda entender que a la infancia, a pesar de que se hayan cometido ciertos tipos de situaciones, hay que manejarla con bastante mesura y pues tratar de resolver los más casos para que no se caiga en una revictimización, ¿no? En este caso, pues, podría caer en este tipo de situaciones. Bien, a partir de su respuesta, ¿por qué es tan importante entonces la ética en el diagnóstico psicopatológico en niños? Es bastante importante porque primero no podemos, el tema de la etiquetación es bastante complejo. Si yo no tengo la especialización para poder hacer este tipo de diagnósticos, o no tengo la experticia, podría caer en este tipo de etiquetación y podría pues llevar los casos a diferentes aspectos que no son necesarios para tratar. Un caso psicopatológico no se trata de la misma forma o desde el mismo enfoque o desde el mismo ángulo incluso interfamiliar que otro. De repente un tipo de patologías como este caso de los niños de Liverpool, no se lo trataría como un caso del neurodesarrollo, por ejemplo. En este tipo de aspectos sí es necesario que haya mucho involucramiento desde la fiscalía, desde aspectos legales, clínicos netamente, psicopatológicos, forenses incluso, ¿no? Que es muy diferente a cómo podemos tratar otro tipo de patologías. Es bastante importante porque, nuevamente, si yo elaboro un mal diagnóstico, puede ocurrir una etiquetación y esa etiquetación no solo afecta al niño, sino que afecta a su entorno familiar, su entorno escolar y a muchos otros aspectos de su vida. De repente yo elaboro un mal diagnóstico, lo etiqueto de tal forma y pues a la final no es. No tengo la especialización, sin embargo lo hago y a la final ya tengo un impacto porque el diagnóstico sí marca un hito en la historia de las personas, ¿no? Entonces es bastante importante que se pueda, pues bueno, hacer primero esta evaluación multidisciplinaria, que haya bastante ética por parte de los profesionales para poder diagnosticar y tomarlo como que con bastante tino, tomarlo con bastante tino cada situación, cada
cada cosa que se dé en los casos para poder llegar a ese diagnóstico que es muy necesario. Muchas veces también hablamos que el diagnóstico no es necesario o esa negativa que tenemos frente a los diagnósticos en este tipo de situaciones es muy necesaria, eh, porque desde ahí podemos desarrollar una hipótesis de origen y llegar a una solución o a una resolución, por decirlo de alguna forma, para tener una intervención muy necesaria, ¿no? Y que nuevamente no se caiga pues justamente en saber si es esto o lo de acá y empieza a hacer un montón de cosas con un montón de herramientas que tenemos también, sino que, ok, lo preciso es hacer esto de aquí y lo llevamos por esta línea, ¿no? Más que todo por este tipo de casos que, como menciono, son bastante complejos, porque, bueno, es nuevamente la vida de otro niño que se perdió. Muy bien, psicólogo. A partir de este comentario, y bueno, pues ya hablando de la ética en términos generales, pasemos a algo concreto. En este caso fueron muy visibles ciertos errores. A partir de esto, quisiera preguntarle cuáles fueron las malas praxis clínicas y judiciales más evidentes en este caso. Como mencionaba primero, no elaborar un diagnóstico eh, presuntivo primario y poder tratarlo desde acá. No hacer esa conjunción entre lo jurídico y lo psicológico. No sé cómo que esa conjunción, no hacer ese acompañamiento, sino tratarlo pues de diferentes áreas. No hacer esta intervención multidisciplinaria, porque al final había un montón de diagnósticos, no se sabía que por dónde mismo iba, y al final puede que realmente no solo el aspecto, el contexto de ellos, que crecieron en ambientes marginales y de violencia y negligencia familiar también, sino que también puede ir por ahí, puede haber algún tipo de situación neurobiológica, no lo sabemos, ¿no? Entonces, es muy necesario, como mencionaba anteriormente, por este tema de ética, pues hacer todo este compilado, hacer todas estas evaluaciones respectivas para poder llegar a este diagnóstico, para poder tratar este caso como debe ser y juntar estos aspectos, ¿no? Lo jurídico con lo psicológico para tomar una decisión correcta o la mejor decisión, más que la correcta, tomar la mejor decisión respecto a lo que yo puedo hacer, para brindarle seguridad a la familia de la víctima, para brindarle seguridad también a la familia de los victimarios, porque nuevamente eran niños los que cometieron este homicidio y era un niño también, mucho menor a ellos, que fue víctima de pues, todas estas prácticas, ¿no? Y bueno, la intervención familiar es muy necesaria, ¿no? Se veía en el caso que había mucha negligencia por parte de la familia, como abandono, no se suplían sus necesidades básicas, entonces hay muchos aspectos que analizar, no solo por los niños, sino por la parte de la familia. Así es, mi estimado. ¿Qué consecuencias puede tener un diagnóstico precipitado en la vida de un niño? Bastante complejo, un tema que realmente cae en una negativa. Muchas veces por la experiencia que tengo, que se tiene como profesional, les digo, ok, ya detecté cierta sintomatología, esto cabe en esto, pero realmente no. Hay mucha sintomatología que se comparte en diferentes casos. La irritabilidad se ve, por ejemplo, en el TDAH como en la depresión. La irritabilidad también se lo ve en el autismo, por ejemplo. El trastorno negativista desafiante también comparte ciertos aspectos como un trastorno disocial, ¿no? Entonces, es bastante necesario que se pueda hacer, como digo, todo este compilado de información, todas estas observaciones para caer en un diagnóstico que sí, va a llevar cierto tiempo, porque al final hay que hacer evaluaciones u observaciones áulicas, en contextos familiares, entrevistas con las familias, probablemente por parte de los pediatras, pues hacer evaluaciones biológicas a nivel estructural, ¿no? Del cerebro o algún desbalance químico con el cual probablemente podían haber nacido o alguna patología biológica netamente, ¿no? Entonces es muy necesario hacer todo este compilado para poder llegar a un diagnóstico. Como digo, el diagnóstico no es un tema de, de, de que lo puedo elaborar así fácilmente, no es un tema, la otra vez conversaba con otros compañeros y le decía, para elaborar un diagnóstico no necesitas solo una herramienta, es muchas cosas más. No es como que yo tenga una revista Cosmopolitan y empiece a llenar y ya tú tienes esto. Es mucho más complejo de esto porque el humano cuando
tiene este diagnóstico y si es mal elaborado, adopta ciertas conductas de este diagnóstico, porque no nos quedamos con, tengo depresión y ahí murió. Tengo depresión y tenemos mucho acceso a mucha información por internet. ¿Qué es la depresión? ¿Qué sintomatología tengo? ¿Qué es esto? Y, y puede que no lo tenga, pero mi cerebro es tan grandioso que empieza a tomar cosas de ahí. Y puede que tenga otro tipo de diagnóstico, pero como ya me diagnosticaron acá, porque el profesional también tiene peso, porque es el que sabe y el que ha cumplido sus estudios y demás, su experticia. Entonces, bueno, me lo tomo como propio y ya tengo esto de acá, a pesar de que mi diagnóstico podría haber sido otro y la intervención necesaria para mí podría haber sido otra. Y sigo otras cosas que al final puede que no me aporten tanto a mejorar mi calidad de vida. Este caso tiene un impacto social enorme. ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación? Bueno, y yo creo que es bastante de cómo el papel mediático que tiene los medios de comunicación para que se haga esta presión, ¿no? El caso pues se recorre por todo el público y demás, entonces hay mucha presión también para los servidores. Y lo digo porque no solo pasó acá, sino sigue pasando en temas de este tipo de situaciones o violencia infantil y demás, incluso en nuestro país, por presión mediática, no solo de medios de comunicación, cuando este tipo de casos no se los lleva con mesura o con cierta confidencialidad, sino que ya empieza a surgir esta presión y pues bueno, yo como profesional me veo presionado por los medios, por la familia, por los abogados tal vez, por muchas situaciones, por muchas personas. Entonces, ¿sabes qué? De una, porque yo no quiero quedar mal como profesional tal vez. Y por yo no quedar mal como profesional, pues elaboro un mal diagnóstico. O elaboro un diagnóstico pues a la ligera, sin seguir los protocolos, sin seguir los estudios necesarios y pues se cae nuevamente en la etiquetación, en el mal diagnóstico como hablábamos anteriormente. Entonces es muy importante que yo sí creo al menos que este tipo de situaciones se lo tenga que manejar muy a la interna, muy confidencial, porque también hablamos de otros niños. Y bueno, si este tipo de casos sucediera acá en Ecuador, en el Código de la Niñez y Adolescencia hablamos de la confidencialidad de los datos personales y de la privacidad de datos de los niños. Entonces no podríamos estar pues publicando fotos de un niño en los canales de televisión porque cometió ciertas situaciones, como si se lo ha hecho, como si se lo ha hecho con los casos de delincuencia infantil que han sucedido en nuestro país. Entonces, a pesar de que sí, hay estos órganos jurídicos que nos dicen no hay que hacer esto, igual se lo hace, ¿no? Entonces también como que cuál es el papel que se está cumpliendo, ¿no? Que para quién es el que me dice, sabes que mira, esto está en el código de la niñez y adolescencia y no lo tienes que hacer. Entonces es muy, muy, muy delicado que, que haya esta intervención, ¿no? Adicionalmente a lo que usted acaba de mencionar, ¿qué riesgo existe cuando se difunde diagnósticos o etiquetas sin evidencia científica? Es cuando se hace un diagnóstico es porque tal vez se ha seguido un protocolo desde lo científico. Muchas veces se elabora este diagnóstico sin las herramientas necesarias solo por la experticia del profesional. Y es peligroso porque al yo solo manejarlo desde mi experticia, yo solo soy un observador y desde mi experiencia que tengo previa con diagnósticos y demás, manejo esto. Pero como digo nuevamente, para elaborar un diagnóstico son múltiples herramientas, un compilado multidisciplinario, existen baterías psicológicas, pruebas y demás que son necesarias utilizar, pruebas médicas incluso, y realmente elaborarlo solo desde el empirismo me lleva a consecuencias muy negativas. Cuando se elabora un diagnóstico, lo que se trata es que la calidad de vida, la calidad de vida sí, la calidad de vida mejore de esta persona. Hablemoslo como persona, no como un solo niño, sino que mejore. ¿Okay? El pronóstico de la situación de esta persona va a mejorar. Por eso se elabora un diagnóstico. Por eso es que